Vamos a hablar en esta lección sobre el análisis de la información financiera. El insumo principal del análisis financiero son los estados financieros. Hay diversos estados financieros, los dos principales son los siguientes. Uno es el balance general o estado de situación financiera. Este estado nos da información acerca de los activos, o sea, acerca de los bienes y derechos que una empresa, una organización o una persona posee en un determinado momento. También sobre los pasivos, o sea, sus deudas u obligaciones, y sobre el capital, el aporte de los socios y las utilidades que ha logrado acumular a lo largo del tiempo. Pero también tenemos el estado de resultados, también conocido como estado de pérdidas y ganancias, el cual nos da información como las ventas, los costos y gastos que han sido necesarios para poder generar esas ventas y las utilidades. Tenemos diferentes tipos de análisis. Uno de ellos lo conocemos como el análisis vertical. En el análisis vertical, lo que hacemos es tomar los estados financieros y hacer más o menos lo siguiente. Vamos a dar un ejemplo breve. Esto consiste, por ejemplo, en que tenemos los activos, que podemos tener activos circulantes, que son activos que se pueden convertir en efectivo en plazos cortos, en plazos normalmente menores que un año, como es el caso de las cuentas por cobrar, de los inventarios, el efectivo mismo y algunas inversiones de corto plazo. Y tenemos el activo fijo, que corresponde entonces a activos que la empresa va a conservar en plazos más extensos. Tenemos también la información acerca de los pasivos y la información sobre el capital o el patrimonio que la empresa posee en determinado momento. Y entonces supongamos que una empresa posee activos por $1,000, de los cuales 250 son activos circulantes y 750 son activos fijos. Por ahora consideremos solamente esta información de los activos y entonces el análisis vertical consiste en establecer porcentualmente la composición, en este caso del activo. Por ejemplo, del 100% del activo, observamos que 25% es activo circulante y 75% es activo fijo. Este análisis nos permite entonces poder observar cuáles cuentas tienen un mayor peso relativo, poder saber en determinado momento, por ejemplo, qué tanto es la liquidez que la empresa posee, qué tan capitalizada o endeudada está la empresa en un determinado momento. Por otro lado, por ejemplo, tenemos el análisis horizontal. El análisis horizontal, por ejemplo, tomando estas mismas cuentas del activo circulante, el activo fijo, tenemos que verla entonces a lo largo del tiempo. En este caso, supongamos que tenemos información para 2 años. Tenemos los activos para un primer año y tenemos el valor del activo total, del activo circulante y del activo fijo para un segundo periodo. Entonces vamos a observar cuánto ha sido su crecimiento en términos relativos o en términos porcentuales. Por ejemplo, observamos que los activos han tenido un incremento de un 20%. Que el activo circulante se ha incrementado un 60% y el activo fijo se ha incrementado solamente un 6.7%. Esto es algo que la empresa debe analizar, porque sus activos circulantes se han incrementado en una proporción tan elevada, mientras que sus activos fijos han crecido en una proporción mucho menor. Por otro lado, tenemos las razones financieras. En el análisis de las razones financieras, entonces, vamos a establecer, a comparar ciertos valores con respecto a otros. Por ejemplo, tenemos el rendimiento sobre el activo, en el cual vamos a comparar estas utilidades, que en este caso son 50, con respecto al activo total, que es de 1,000. Esto nos va a decir cómo logra esta empresa convertir sus activos en utilidades. En este caso, esto nos da un 5%. Nos da una idea de qué tanta rentabilidad obtiene la empresa con respecto a sus activos totales, qué tan productiva, qué tan eficaz es esta empresa para utilizar sus activos y generar utilidades con ellos. El análisis financiero tiene diferentes áreas. Por ejemplo, una de ellas es la estructura del capital, en el cual, por ejemplo, se apoya en ese análisis porcentual de los estados financieros, como vimos ahora, poder observar cuánto es el peso relativo de la deuda, el peso relativo del capital. También tenemos el análisis de la liquidez,
qué tantos son los activos circulantes que posee la empresa con respecto a sus obligaciones en el corto plazo. Tenemos también el flujo de los fondos, poder analizar, bueno, el capital de trabajo que posee la empresa, los momentos en que recibe recursos en efectivo y los momentos en que va a tener que hacer pagos para evitar entonces quedarse sin capacidad para atender sus obligaciones. Tenemos el análisis de los resultados económicos, tanto a lo largo del tiempo como en determinados periodos, y saber qué tanta utilidad está obteniendo la empresa, qué tanta ganancia está generando la empresa. Y por otro lado tenemos el rendimiento y la rentabilidad, poder ver entonces esas utilidades con respecto al activo, con respecto al capital, con respecto a las ventas y poder saber qué tanto es el rendimiento económico y financiero que la empresa está logrando. Entonces nos interesa hacer análisis como el siguiente, por ejemplo, poder observar la razón de deuda de la empresa a lo largo del tiempo y poder observar qué tendencia sigue. Por ejemplo, en este caso podríamos observar una cierta tendencia apoyándonos en una línea recta y vemos que aquí esta razón de endeudamiento se está incrementando a lo largo del tiempo. Las razones financieras pueden jugar un cierto papel predictivo y ayudarnos entonces a determinar si esta tendencia continúa, entonces la posibilidad de que esta empresa pueda incurrir en una situación de insolvencia o una situación de quiebra, entre otros problemas económicos y financieros. Lo que hemos mencionado hasta ahora corresponde al análisis financiero tradicional, pero también existen diversas herramientas no tradicionales. Por ejemplo, el análisis de la capacidad de crecimiento, donde nosotros podríamos tener, por ejemplo, que si el mercado está creciendo un 20%, la empresa necesita analizar si tiene también capacidad para crecer ese 20% o más. Porque si la empresa tiene capacidad para crecer apenas un 10%, quiere decir que esa empresa va a perder entonces participación en su mercado. Por otro lado, tenemos el efecto de la inflación y de otras variables que pueden distorsionar la información contenida en los estados financieros. Por ejemplo, las variaciones en el tipo de cambio e incluso ciertas manipulaciones, cierto maquillaje de los estados financieros que se puede hacer. Tenemos también el análisis de los indicadores bursátiles para el caso de las empresas que se cotizan en bolsa. Y el valor económico agregado, que es un análisis entonces en el que se pondera el costo del capital para la empresa, en el que se pondera la capacidad que tiene la empresa, no solo para generar utilidades, sino para generar valor en términos económicos. Le invitamos a inscribirse en nuestro curso Análisis de la Información Financiera, que es parte de nuestro programa Especialista en Gestión Financiera. Es un curso en el cual le vamos a proveer una serie de videos como este que está viendo y otros más que hemos entregado en esta serie de videos, en los cuales se van a ir explicando con mayor profundidad todos estos conceptos del análisis financiero. Además, se van a proveer espacios para poder despejar dudas sobre estos temas y adicionalmente se van a realizar ejercicios, va a contarse con la tutoría de un profesor que le va a permitir entonces a usted alcanzar un gran aprendizaje en el análisis financiero. Muchas gracias.